Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:30 minutos, 7:30 en las Islas Canarias y en el Reino Unido. Don Víctor Lenore, ¿qué tal está usted? Genial, aquí, otra vez para charlar un ratito. Bueno. Don Xavier Orcajo, ¿qué tal está usted? Muy bien, buenos días. Bueno, hoy tenemos pues dos noticias fundamentales. Bueno, tres, lo que pasa es que una es una noticia inquietante, aunque más técnica, que es ese intento de Biden en Estados Unidos por controlar el Tribunal Supremo para los demócratas en vista de la previsible derrota en noviembre. Pero bueno, eso lo dejamos de momento aparcado y vamos con las otras dos noticias del día. ¿Con cuál quieren que empecemos? ¿Empezamos con Venezuela o empezamos con Zapatero? Con Sánchez, que hoy declara ante el juez Peinado. ¿Qué les da a ustedes más morbo periodístico? Venezuela está bien. A mí me preocupa que no sé hasta qué límite está llegando la violencia ahora que creo que ha empezado... Pues está la situación enormemente confusa. Hay por lo menos 7 muertos, informa El Mundo, asesinados por las fuerzas represivas del régimen, pero por otro lado parece que esta vez las fuerzas represivas del régimen se están encontrando con resistencia por parte del pueblo venezolano. Por ejemplo, ha habido un caso muy significativo que ha sido la embajada argentina. Se habían refugiado 6 colaboradores de María Corina Machado en vista del intento del régimen de ir a por ellos. Se habían refugiado en esa embajada. Envió el régimen a sus matones para rodear la embajada argentina y resulta que la gente se presentó en la embajada y echó a los matones. Era algo que no había pasado en levantamientos anteriores. Bueno, y no solo eso, sino que han tirado abajo estatuas de Chávez en diferentes ciudades del país. Chávez era el gran intocable de todo esto, ¿no? Uh-huh. Y, hombre, yo creo que el gran cambio es la percepción que los otros líderes de Puebla están tomando. Ojo, que eso no significa que vaya a ser definitivo. Si se consolida la situación, Maduro ganador, pues todos estos, Boric, Brasil, que también está haciendo, pues hay una filigrana, cerdeando. Colombia, todos estos van a volver a girarse como girasol buscando el sol. Ahora, de momento le están haciendo un vacío duro, un vacío complicado, un vacío diplomático, un vacío de, oiga, vamos a ver, no nos creemos gran cosa de todo esto hasta que enseñe las actas. Y bueno, dentro de eso, pues ese es un cambio. Definitivo, bueno, nunca se sabe. Y a partir de ahí que, hombre, yo creo que también hemos visto, para los que en este país defienden al régimen de Venezuela, hay 2 casos de 2 españoles que han sufrido esa represión en carne propia, que yo creo que merece la pena que abordemos ese asunto porque es extraordinario lo que ha pasado. Periodísticamente es extraordinario porque no han hecho ningún caso de que un colega, en este caso Kake Minuesa, que trabaja aquí en otros sitios y tal, pero que le conocemos hace muchos años, que es una persona que se ha distinguido en España por defender la libertad a su manera, pues sí, a su manera, claro, y por defenderla con mucho arrojo, con mucha valentía. Bueno, pues lo ha pasado muy mal y por los pelos parece que pudo librarse de ser juzgado y condenado y larga estancia en una cárcel en Venezuela, que ya os podéis imaginar cómo están las cárceles en Venezuela. Si fuera no se come, si fuera falta lo básico, no hay medicamentos, no hay de nada, pues imagínate la cárcel. Y el otro, el exdiputado Víctor González, que también las pasó de AUPA, ¿no? 6 horas en un calabozo, porque debajo del aeropuerto de Maiquetía también hay calabozos, por lo que parece, ¿no? 6 horas allí, desnudo, golpeado, pegado, vejado, y ya veremos lo que nos cuenta Kake. Y ante eso, ¿qué? Ahí quería yo llegar. Ante eso, el silencio absoluto del país, del mundo, de ABC, de la SER, de la COPE y de Onda Cero. ¿Cómo? Pero, perdón, un periodista retenido contra su voluntad en Venezuela porque ha ido a hacer allí periodismo y nadie pía. Las asociaciones de la prensa hasta ahora están en silencio. A última hora de la mañana de ayer empezó a informar ABC dando la noticia de que, sin haber dado la noticia de que había sido detenido ilegalmente,
sin ninguna causa pendiente, sin nada que ver, bueno, pues dio la noticia de que salía hacia Colombia, ¿no? Que es una manera elegante de abordar un tema. Cuando hacía falta apretar para la liberación de Kake, no estaban. Y eso, bueno, a mí me parece terrible dentro de un oficio que discrimina. Es que Kake, pues en fin, es un facha de la fachosfera y estaba molestando a un régimen progre y avanzado como es el de Maduro. Entonces, no, es asqueroso lo de la profesión periodística en este país. Pero ya no cuela ese relato de la fachosfera, quiero decir, a mí me ha hecho, que era previsible, pero me ha hecho ilusión, por ejemplo, que se posicione contra el resultado, contra el fraude de las elecciones Rubén Blades, ¿no? Por ejemplo, que es una persona muy querida en América Latina, que tiene seguidores de izquierda y de derecha, que ha sido ministro en Panamá y que puso ayer un tuit muy contundente diciendo que los resultados electorales no se los creía ni el pajarito que habla con Maduro, ¿no? Y entonces ese relato de que no es solo la oligarquía blanca y los gringos imperialistas los que están contra Maduro, no, porque está Boric, está Rubén Blades, está Bukele, que es una figura como que no sé... ambigua, ¿no? Sí, ambigua, no se puede situar de izquierda a derecha, sí. Es un perfil de oposición cada vez más amplio y cada vez cuesta más sostener ese relato de que solo es la malvada derecha la que está contra Maduro. Bueno, recordemos que Maduro ha roto relaciones diplomáticas con Chile, con el Chile de Boric. Oiga, sí. Boric, pues hombre, no es precisamente de la fachosfera, es más bien el podemita chileno, con lo cual el hecho de que se rompan relaciones diplomáticas, el hecho de que Brasil y Colombia estén diciendo enséñeme las actas, querido Maduro, para verificar que lo que usted dice de que ha ganado las elecciones, pues hombre, es enormemente significativo. Lo que pasa es que yo lo tomaría con prudencia porque, hombre, estamos hablando de 3 aliados, Boric, Petro, Lula, de Maduro en el Foro de Puebla, ¿no? Con lo cual dices, ¿por qué este posicionamiento? Es decir, ¿por qué le dejan caer? ¿O es que no le están dejando caer y lo que está pasando es que saben, por supuesto, que iba a ganar la oposición, saben que Maduro no iba a reconocer el resultado, saben que Maduro va a intentar mantenerse en el poder a base de represión, de muertos y de sangre, y por tanto, hombre, para que no les salpique, hacen como que no están con eso, no, pero luego, por supuesto, cuando alguien diga sanciones a Maduro, serán los 3 primeros que digan, no, bueno, vamos aquí a abrir un proceso de diálogo, ¿no? ¿Puede ser algo así? Sí, las dos cosas me parecen razones muy oportunas, ¿no? Muy típicas. En cualquier caso, hay un cambio. Vamos a aprovechar lo poco que hay de cambio, ¿no? No vamos a hacerlo fácil. Yo creo que ellos ven que son los últimos coletazos de la dictadura de Maduro. Y ante eso quieren realinear de algún modo el foro sin ese radicalismo que aportan a Maduro los cubanos. Los cubanos son la esencia de la represión en Venezuela y desde luego pues quieren abrir un camino, digamos, más pacífico, más abierto, más tolerante y menos represivo, y es una garantía de seguridad para ellos mismos, ¿no? Hacerlo. Lo que pasa es que, como yo decía antes, ojo, porque eso es hasta ahora que han dicho. Pues lo único que han dicho es que queremos ver las actas antes de bendecir el proceso. Y eso se puede volver a girar. Es un golpe de timón tan leve que enseguida puedes volver al rumbo que llevabas. Con lo cual, pues no hay nada definitivo. Lo que sí es definitivo es que el fraude tiene que ser tan clamoroso, hombre, 70-30 versus 51 que se arrogaba Maduro, debe ser muy fuerte, muy fuerte. Se está tardando demasiado en ofrecer las actas, todo esto huele bastante mal. Y a ellos, que conocen perfectamente los procesos de votación en los países americanos, iberoamericanos, que es muy interesante para los españoles, el voto es obligatorio. Hay disquets, CDs que se venden en las calles en los que cuenta que ha votado todo el funcionariado o que ha votado... El voto no es libre, es la empresa que recuenta los votos ha reconocido que en otros procesos ha hecho fraude y sin embargo sigue con el sistema electrónico. El número 2 de la Comisión Electoral dice que él tiene un botoncito que cuando le da sabe por cuánto se gana y por cuánto se pierde, ¿no? Es muy obsceno. En realidad el sistema Maduro pues adolece de las mínimas garantías de nada, y esta vez había observadores americanos.
pero hay una garantía que no se pueden saltar, que es la de las actas manuales, y que es precisamente lo que ha permitido demostrar a la oposición, oiga, no es que hayamos ganado, es que hemos barrido, ¿no? Pero luego pueden hacer todas las trampas que quieran electrónicamente, pueden salir ahí a decir, nuestro recuento dice que... Da igual, oiga, no, aquí tengo las actas, ¿puede usted enseñar todas? Entonces, de eso no tiene Maduro forma de zafarse. Entonces, vamos, que Maduro intenta cometer un fraude, pues está claro. Va de suave. Que no lo va a conseguir, pues no lo ha conseguido, no le cree nadie. Bueno, sí, le creen China, Rusia, Cuba, Honduras, Irán. Nicaragua, Irán y Bolivia. Y Podemos, es verdad. Y Yolanda Díaz. No sé si visteis el encuentro que tuvo Maduro después de las elecciones con los observadores internacionales. No. Que parecía pues él, después de las elecciones se reúne con los observadores internacionales en una sala y, por ejemplo, los argentinos acaban cantándole canciones peronistas de canto y respuesta de los soldados de Perón estamos con Maduro, y él contestando, y Maduro con los soldados de Perón. Era una cosa, o sea, el vídeo está en Twitter y es que no daba crédito, tío. Que parecía como un campamento, ¿sabes? De los años 70. ¿Verdad? Siento reírme con esto. No, sí, es verdad que es una tragedia. Con esta tragedia, pero es que es ridículo. Es que además de asesino y torturador, es patético este sujeto. Lo de la imagen del pajarito, esa de Maduro, cuando decía que hablaba con un pajarito, es que son así, es que son... pero sí, bueno. Pero no solo tienen ellos la culpa de lo que han hecho en Venezuela. Europa tiene buena parte de culpa. Y Estados Unidos también tiene buena parte de culpa. Yo creo que todo. Me voy a la europea, porque la estadounidense, pues como que a lo mejor cambia después de noviembre. Pero en Europa, el Tribunal Internacional de los Derechos Humanos, que lleva 15 años con una reclamación de, bueno, investiguen ustedes a estos porque están haciendo barbaridades, se van sumando a las barbaridades, van cambiando los fiscales, han cambiado 3 veces de fiscales y ninguno ha tomado cartas en el asunto. El Parlamento Europeo, ¿qué dice de todo esto? Nada, absolutamente nada. El Mr. Diplomatic, Borrell o quien venga, que hace absolutamente nada. Pues ya en nuestro país encima la división es del gobierno español a favor de Maduro contra todo nuestro país, porque resulta que todos tenemos un amigo, un vecino venezolano que ha tenido que marcharse. Esto de ahora, por lo menos lo que vaya a pasar en los próximos años, va a determinar un éxodo mayor de venezolanos, 25% de la población fuera del país, y ahora que esa gente sin futuro, y nosotros aquí ¿qué hacemos? Bueno, defenderlos. Ahí está José Luis Rodríguez Zapatero, ahí está, bueno, José Luis Rodríguez Zapatero, que no pierde oportunidad de hacer negocio con la sangre de los demás, ¿no? O sea, yo recuerdo el artículo que publicó José Luis Rodríguez Zapatero en el periódico oficial de la dictadura china, o sea, alabando al régimen chino. Y dices, pero seas canalla, ¿cuánto habrás cobrado? Eso no le salió del todo bien, ¿eh? Me dicen que lo intentó, pero que no le terminó de salir y se ha vuelto a reconcentrar en Venezuela. Que es más rentable, ¿no? Sí, más seguro, más fiable. Sí. Los buitres prefieren la carne más fácilmente separable del hueso, ¿no? Sí. Sí, oye, a Pablo Iglesias, no os habéis leído su artículo en el diario Ara, que decía, él defendía la limpieza de las elecciones venezolanas diciendo, si estuvieran manipuladas, habría ido Zapatero de observador, que es la persona que más opositores al régimen ha sacado de la cárcel. Y entonces él intentaba hacer una defensa, pero decía, a ver, estás reconociendo aquí que hay gente que la meten en la cárcel por ser opositor y que solo la sacan cuando lo pide Zapatero. O sea, ¿qué más corrupción? Pues es muy gracioso eso. Estaba todo medio Twitter riéndose del artículo. Bueno, dentro de las personas que informan a través de Twitter de lo que va llegando desde Venezuela, hay una, Eduardo Menoni, que bueno, en cualquier situación como esta, donde está todo enormemente confuso, pues siempre hay que tomar las cosas que llegan con enorme prudencia, ¿no? Pero escribía Eduardo Menoni en Twitter hace una hora, la población civil está respondiendo con armas de fuego en Caracas y otros lugares de Venezuela a los abusos de la policía del régimen de Nicolás Maduro y de los colectivos paramilitares chavistas que salen a reprimir. Me da la sensación de que por primera vez efectivamente puede ser cierto que la gente está empezando a responder con violencia a la violencia del régimen.
lo cual era algo que en otras situaciones anteriores, en otros alzamientos anteriores, no había sucedido. No está nada claro el cómo va a evolucionar el asunto. Maduro tiene a los cubanos que controlan el ejército, que son fundamentales. Maduro, por supuesto, tiene todos los resortes del poder, pero tampoco está claro que sus propias fuerzas represivas le apoyen como le podían apoyar hace unos años, porque es que la miseria al final termina alcanzando a todos, incluso al policía de a pie, ¿no? Yo creo que por ahí no hay avances. Lo pedía María Corina Machado, hacía un llamamiento a algún uniformado con un poco de arrestos que se atreviera a dar el paso de hacer que la transición pudiera arrancar. Pero a pesar de que la situación del país sea lamentable desde todos los puntos de vista sociosanitarios, el ejército o los entorchados del ejército viven como marajás. Y no es gracias a... Los entorchados. Claro, sí, pero es que los sargentos es difícil que den golpes de Estado. Los sargentos, pronunciamientos... Que se lo digan a Hugo Chávez. Bueno, Hugo Chávez. No era precisamente general cuando dio su golpe de Estado. No era general, pero había un descontento entre los generales venezolanos muy importante. Digamos que fue un utilizado. Y ahora los que tienen el cártel de los soles, que es quien gobierna en el ejército de Venezuela, pues tienen un negocio muy rentable, archirrentable, el narco. Y no dependen de PDVSA, se han conseguido liberar de PDVSA. De hecho, la han medio anulado, la han medio destruido. Son casi incapaces de extraer en el país que tiene más reservas de petróleo del mundo. Son incapaces de extraer petróleo porque se han vendido los derricks, las torres, todo el material, todo el hierro, se lo han vendido a otros para sacar más dinero, ¿no? La situación en lugar de bajarse al cobre, se bajan al hierro. Sí. Sí, pero porque el negocio ya está en otra cosa y el negocio les da mucho dinero, ofrecen garantías a todos los narcotraficantes de diferentes países. Pase usted por aquí, que yo le vigilo, le controlo, pero luego vamos a medias, ¿no? Y con ese negocio, es difícil que los que tienen ahora el control de la milicia en Venezuela cambie y se apunte a otro sistema que no podría en ningún modo mantener el negocio de su colaboración con el narco. Que va todo en junto. Bueno, vamos con el tema de la declaración de hoy de Pedro Sánchez. ¿Ustedes qué creen que va a hacer? ¿Va a declarar? ¿No va a declarar? Se está poniendo una cosa curiosa. Ayer el rector de la Complutense, pues en fin, decía al juez una serie de cosas bastante peregrinas, como que yo pensaba que Begoña Gómez era licenciada. Y dicen, pero tío, o sea, sabe todo el país que no lo es, pero usted pensaba que era licenciada. No me diga. Yo creo que quedaría muy mal no declarando, ¿no? Después de todas sus soflamas contra los pseudomedios, que todos son mentiras, que Begoña no tiene nada, que no ha hecho nada mal en su desempeño en la cátedra y todo eso, ya si él decide no declarar sería una derrota. Sí, yo creo que también declarará. No tengo tan claro si va a ser hoy, pero va a terminar declarando. ¿Por qué? ¿Por qué no lo tiene claro? Sí, hoy puede hacer un regate. En el sentido de, como hemos presentado un recurso para declarar por escrito de la Fiscalía y otro de no sé quién y otro de cuál, vamos a esperar que todo eso se resuelva. Hoy no declaro. Pero es que él no tiene... Ah, bueno, ¿quién ha presentado el recurso? ¿El abogado de Begoña Gómez? La Fiscalía. La Fiscalía es un puppet, es una marioneta que actúa al servicio de él. O sea, quien le va a proponer eso al juez va a ser la Fiscalía. Entendámonos, Pedro Sánchez. Oiga, señoría, es que no está resuelto el recurso que presentamos antes de ayer. Vamos a demorar esto hasta el día tal. Y a lo mejor, pues, el juez se lo acepta, no lo sé. Uy, pero eso obligaría a Sánchez a retrasar todavía más sus vacaciones. Sí, eso es un problema. O en agosto es inhábil. Hoy tiene un día complicado. Agosto judicialmente es inhábil si no es que su señoría decide que no lo sea. O sea, hay juzgados que sí trabajan. O sea, que le puede arruinar las vacaciones a Sánchez, como Sánchez diga que no quiere declarar hoy. Le puede decir, bueno, pues le cito el 6 de agosto, ¿no? La semana que viene, claro. Yo creo que él debería empezar a pensar que el cargo que ocupa no le permite no declarar.
Eso es una consideración. Sin embargo, ¿de dónde venimos? Bueno, venimos de haber batido la medalla de oro en París de los Jetta, Caraduras y Velociraptores. Porque vamos, en la situación en la que está esta señora, que se suba al Falcon y se vaya a dar un paseíto por París a ver cómo es eso, a qué huelen los Juegos Olímpicos, con la camisetilla esa roja que hemos pagado todos, no tiene pase, no tiene pase. Ayer publicaba El Mundo un informe muy interesante, muy revelador. A primeros de julio esta señora estaba pidiéndole a la Complutense que le alargara esto de los másters, o como le quieran llamar, cátedra extraordinaria, le llaman en el lenguaje administrativo, lo cual tiene bastante guasa, hasta el año 28. Y ponía dos empresas, o dos, bueno, una es el pseudo sindicato con pymes que han montado para tener algo de cancha por ese camino, y la otra son estos señores de la Fundación La Caixa, como sostenedores de esa cátedra extraordinaria, futuros hasta el año 28. Luego, la entidad, esta Fundación La Caixa, más o menos ha venido a decir que no, bueno, que eso no estaba, pero en las actas aparece, y un representante suyo estaba sentado en la mesa. Así es que lo tiene muy complicado. Una fundación sin ánimo de lucro no puede estar financiando esas actividades que tienen. ¿Cuál es el objetivo final del máster? A pesar de ser un máster retorcido legalmente, entregado de forma irregular a una persona que no lo merece, amparado por extrañas circunstancias e influencias, a pesar de todo eso, ¿el objetivo cuál es? Enseñar a la gente a pedir dinero, al fundraising. Ese es el objetivo. Y eso es un criterio de obra social para la Fundación La Caixa. ¿Pero de qué demonios estamos hablando? Bueno, la Fundación La Caixa se juega en esto el bigote, porque tiene prestigio, porque ha hecho desde los años 60 obra social, porque destina a eso mucho dinero, y no puede ahora, por la conveniencia política de un te doy para que me des, entrar a financiar según qué patrañas absurdas que solo tienen el ego de la señora Begoña Gómez como aspiración. Porque hay mucha gente que es cliente de La Caixa porque tienen esa obra social, porque eso distingue a esa entidad del BBV o del Santander o del Sabadell. Y ahora, visto esto, de verdad me están contando, no hay empresa en la bolsa americana que pueda superar un compliance serio cuando tú le estás dando dinero a la mujer del presidente para hacer una cosa rarísima, para hacer cualquier cosa, pero encima si es rarísima, peor. Y ahí están estos que hacen operaciones sobre Telefónica con el gobierno de la mano, haciendo por la puerta B de la fundación, si no es Criteria la fundación o si no tal, haciendo esta marranada. ¿En serio? Venga, hombre, un poco de dignidad. Me dicen que Kake Minuesa acaba de llegar a España. ¿Cuánto me alegro? O sea que, bueno, felicidades, Kake, y deseando que nos cuente la experiencia que ha pasado allí. Supongo ahora tendrá que descansar y que, bueno, después dará cumplida cuenta de las cosas. De las noticias que llegan de Venezuela, pues hay algunas que uno no sabe si hacerse eco o no, pero dado que el propio Maduro le ha dado credibilidad, en la ciudad de Calabozo, la gente ha incendiado la sede del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Bueno, lo que decíamos, que esta vez la violencia parece que va por ambos bandos. A ver cuánto tarda la Unión Europea en entrar a decirle a la oposición que ese no es el camino, ¿no? Para tratar de darle más tiempo al dictador Maduro. Bueno, yo comentaba en las noticias que a mí se me ocurre una estrategia de defensa para Pedro Sánchez, que es que hoy declare y que se autoinculpe, es decir, que dé los suficientes datos al juez y que se amnistíe. No. Que dé los suficientes datos al juez como para que el juez, pues hombre, tenga más o menos obligado el solicitar su imputación. Tampoco tanto como para pringarse demasiado, pero de esa manera, si el juez Peinado se ve obligado a solicitar la imputación de Sánchez, el caso pasaría al Supremo, lo cual yo creo que a lo mejor es lo que Sánchez quiere, ¿no? Hombre, tiene lógica eso, pero en cuestiones de imagen le pasaría demasiada factura, ¿no?
Me depende de lo que diga. Él puede decir, yo simplemente pues asistí a una reunión con mi mujer, igual que hace todo marido enamorado como yo en este país y tal. Una gran profesional. Sí, una gran profesional. Yo creo que ambos dos carecen absolutamente de factores inhibitorios y están poseídos por el demonio del ego, creyendo que viven incluso en una galaxia distinta, en la que las cosas que te afectarían a ti o a mí, a ellos no les pueden afectar, no les pueden afectar. Eso te va alejando de las realidades y te lleva a un escenario pues napoleónico, podríamos decir, en el peor de los sentidos. Y bueno, a partir de ahí, de esa deriva, pues cualquier cosa es posible. Yo, sin embargo, creo que él está obligado a ganar el partido de la suerte de su mujer puertas afuera de Moncloa. Puertas adentro, los gritos se deben oír en Calasparra o en Caravaca de la Cruz. Porque hay algo en la consideración de Pedro hacia su mujer que es no te has sabido parar a tiempo. Eso algunos que están cerca del meollo lo han oído decir. Bueno, pues cuando existe esas... Yo comparto ese criterio. Esta señora es de una enorme voracidad, lo quiere todo y a la manera que ella quiere y bueno, también está poseída por el mismo demonio. Por lo tanto, estos dos no van a buscar soluciones coherentes, van a buscar soluciones definitivas y totales, amnistiantes, diría yo, ¿no? Bueno, es cuando te acostumbras a arreglar las cosas sin considerar el precio que pagas por ellas, cuando te acostumbras a resolver lo de hoy de la investidura de Illa como parece que lo van a resolver, o la ley de amnistía, o los indultos, o tal, pues al final esto del juez peinado es una nadería. ¿Qué pasa? Que me van a cuestionar. Tú imagínate a alguien preguntándole a Imelda Marcos por qué se compraba tantos zapatos. A Elena Ceausescu diciéndole que por qué quería ser doctora sin haber estudiado medicina. Pues claro, es que es una tontería, ¿eh? Y en ese mundo viven, con lo cual, soluciones de coherencia yo ya sabe usted que Al Capone cayó por falsedad contable y evasión de impuestos, ¿no? Mucho más serio que nuestro, ¿eh? En un país donde los novios de Ayuso vivirían tranquilos. Ahora, yo lo que creo es que la gran solución es que esto lo lave unas elecciones generales anticipadas. Tenemos al dinamitero de Waterloo, que ahora va a venir muy animado con la mecha encendida a ponerle problemas a Sánchez después de que cierren o no ese acuerdo, que tampoco está claro si el acuerdo de Esquerra se va a cerrar o no. Votan las bases de Esquerra este viernes, ese es el problema, ¿no? Que en el manicomio cuando votan las bases estás perdido, ¿eh? Y son 8.000 solo las bases, pero están todos, bueno, como están. Entonces nadie puede garantizar que lo del pacto ese salga adelante, más allá de los 400 que cobran de la Generalitat, que son altos cargos y que están a la puerta de quedarse sin curro, si no es que les salva ella, ¿no? Ahora, en el otro lado, la ventaja es que si el dinamitero me provoca, yo convoco elecciones, puede que las gane, porque la verdad es que Feijóo, ese chico que sale leyéndolo todo, aunque sea el testamento, ¿no? Lo tiene que leer. Bueno, pues ese está más bien, bueno, pues se le puede ganar. Es verdad que no podía repetir el Frankenstein de éxito porque se le dejaría fuera por lo menos a Puigdemont y veremos si alguno más, pero también es verdad que a él no le hace sufrir electoralmente demasiado lo de su mujer, lo de todos los escándalos. Parece que de acero inoxidable, no tiene problema. Bueno, salir a competir en unas elecciones generales adelantadas contra la ultraderecha, contra la derecha, mire usted, me han engañado, se han inventado un caso contra mí y tal, y que lo laven los electores. Bueno, si sabes que vas a terminar haciendo eso, y yo creo que él ya empieza a darse cuenta de que esta legislatura la tiene quemada, bueno, pues es una solución. Él es un tipo muy maverick, ¿no? Muy lanzado, para adelante, echado para adelante, me la juego. ¿Por qué no? En el póker se gana o si acaso alguna vez se pierde, ¿no? Y está acostumbrado a ganar. Y yo creo que eso ese traje le cuadra mucho. Me da la sensación de que, claro, el tiempo de eso lo va a determinar ahora no solo Puigdemont, sino el caso de su mujer en los tribunales.
Una derivada interesante de esto, que igual es menor, pero a mí me llama la atención, es cómo cuando la izquierda intenta defender a Begoña, está contando un montón de cosas interesantes y deprimentes sobre la universidad, ¿no? No es solo Errejón cuando dijo esta frase de, bueno, está en la universidad, pasa constantemente, sino que José Luis Villacañas, que es el referente intelectual de Más Madrid, escribió un artículo hace poco en el Periódico de España diciendo que en la Universidad Española las cátedras se dan como churros, que le damos demasiada importancia y que en realidad se reparten así alegremente y que solo funcionan las que luego consiguen una empresa detrás que les apoye, que dé dinero y que eso es lo que diferencia una cátedra exitosa de una cátedra ruinosa. Y bueno, que por esa vía nos estamos enterando de la corrupción profunda de la Universidad Española. Pero fíjate, en cierto modo tengo que decir que tiene razón. Sí, no, es verdad todo lo que dice. La economía universitaria ha llevado a situaciones muy perversas. Ahora, no es una pregunta al aire, ¿no es una gran perversión enseñar a la gente a cómo pedir dinero? ¿No hay miles de cosas que en el mundo universitario podrían ser más útiles socialmente que esa? Bueno, pues... Ojo. Que yo creo que Maduro cae esta vez, ¿eh? Alberto Núñez Feijóo ha publicado hace una hora un tuit que dice: tras el probable fraude electoral, ahora se agrava la represión de la dictadura de Maduro. Es vergonzosa la larga connivencia del gobierno español con el régimen y no podemos consentirlo. La obligación de los demócratas es defender una Venezuela libre. Ojo que don Alberto, que suele nadar y guardar la ropa, se ha posicionado. Esto quiere decir que ve claro por dónde va el asunto. A ver si cae Maduro, ¿verdad? Pausa publicitaria y continuamos con la tertulia. Ya tenemos aquí a nuestro invitado, a don Carlos Pollán, presidente de las Cortes de Castilla y León. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking. Reservas en restauranteeltorreón.com. El plan más refrescante del verano. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. El Toro TV también es Radio Libertad. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 9 y 4 minutos, 8 y 4 minutos de la mañana en las Islas Canarias, y ya está en nuestro estudio don Carlos Pollán, presidente de las Cortes de Castilla y León. ¿Qué tal está usted, don Carlos? Muy bien, buenos días. Pues encantado de estar aquí con ustedes. ¿Cómo se lleva, siendo presidente de unas Cortes, el síndrome post-ruptura, después de la ruptura del gobierno de coalición entre Vox y el PP? Bueno, de momento tranquilo. Yo creo que la relación hasta ahora ha sido buena. La ruptura se ha producido hace unas semanas
y bueno, pues tenemos que esperar que empiece el periodo de sesiones a partir del 1 de septiembre para ver cómo se comporta todo el mundo. Pero bueno, si queremos ser útiles para las personas que viven en Castilla y León, entiendo que todas las partes tienen que trabajar con ese objetivo. Y desde luego yo creo que la parte de Vox lo va a ser, va a seguir siendo útil, va a hacer una oposición fuerte como tiene que ser, pero con esa finalidad de ser útil para las personas que viven en Castilla y León. La relación entre Vox y el PP en el gobierno de Mañueco ha sido buena desde el principio, ¿no? Sí, fue difícil el inicio porque evidentemente era el primer gobierno que se pactaba del Partido Popular y Vox, era la primera vez que se entraba en gobiernos, era la primera vez que se presidía una institución y bueno, pues no fue fácil, no por los que formábamos ese gobierno y esas instituciones, sino todo el ruido que se produjo alrededor, ¿no? Porque bueno, parecía que se iban a suprimir derechos a los castellanos y leoneses, que se iban a hacer muchas cosas que iban a ser perjudiciales, y lo único que se ha visto es que bueno, pues que han funcionado esos gobiernos, esas instituciones, que hemos sabido gobernar y que bueno, pues que ahora hemos tomado una decisión por principios y por lealtad a nuestros votantes, pero seguiremos siendo fieles a buscar lo mejor para Castilla y León. Lo que se ha visto después de la salida de Vox en el gobierno de Castilla y León, pues desde algunos puntos de vista no invita al optimismo, porque había luchado mucho Vox por meter la tijera a las subvenciones sindicales y a la patronal, había luchado Vox por quitarle prebendas a los sindicatos, y ha sido salir Vox del gobierno. Y el gobierno de Mañueco ha vuelto a sentarse con los sindicatos y, por ejemplo, a soltarles pasta para que continúen teniendo una sede que cuesta 110.000 euros el alquiler al año, en vez de utilizar, como Vox exigía, un local de la Junta. ¿Es que el PP no sabe hacer cosas bien si no está Vox vigilándole? Bueno, creo que es una muestra de lo que supone la entrada de Vox en política y en los gobiernos. En su momento se nos criticó por entrar en los gobiernos porque se decía que no sabíamos gestionar. Se nos criticó estando en los gobiernos pues porque se hacían cosas como esa que usted ha dicho, de cumplir lo que se prometía en las campañas electorales. En el tema de los sindicatos creo que fuimos pioneros en sindicatos y en patronal, en reducir esas subvenciones y no romper el diálogo social, porque lo que siempre hemos dicho es que el diálogo social debía existir, pero no debía ser un diálogo social subvencionado. Y eso es lo que se estuvo haciendo en la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. Y ahora también se nos ha criticado con la salida. Entonces, bueno, se nos critica siempre, pero quizá porque hemos venido a ser una alternativa de verdad, ¿no? Y no a intercambiar sillones y no hacer nada como se hacía otras veces. Desde luego que las políticas, bueno, ha sido significativo lo que usted comentaba, que la primera acción de la nueva consejera de Industria, Comercio y Empleo sea reunirse otra vez con todos los sindicatos, recuperar esa sede del SERLA que se había trasladado a dependencias de la Junta de Castilla y León para un ahorro. Se había eliminado la figura del gerente de ese SERLA y parece ser que va a volver. Bueno, vamos a esperar a ver cómo evoluciona, pero desde luego que no es un inicio alentador de las políticas del Partido Popular en solitario. Vamos, que el Partido Popular es como esos hijos que están saliendo de la infancia, entrando en la adolescencia, y que o procuras que tenga amiguitos serios, o si no, se echa a perder. Es una cosa tremenda. Bueno, esperemos que no sea así del todo, ¿no? Pero desde luego que esos inicios así prometen que va a ser. Desde luego a nadie se le escapa que estos pactos no eran del gusto de Núñez Feijóo desde el primer momento. Es decir, él no se ha escondido en no estar conforme y no compartir esos pactos. Pero yo creo que los representantes territoriales del Partido Popular sí fueron conscientes y sensatos de lo que las urnas en su día habían dicho en las elecciones autonómicas. Y la gente quería esos gobiernos en coalición y quería el cambio de esas políticas que se han producido con Vox. De hecho, se produjo la circunstancia, de que ustedes hacen el pacto de gobierno y después, cuando acuden a las urnas, subieron los dos, tanto el PP
como Vox. Sí, a pesar de toda la campaña que el propio Partido Popular hizo en contra nuestra, ¿no? Pero desde luego que se ha visto que los ciudadanos creo que valoran que se estaban haciendo las cosas bien. Es significativo eso que dice usted, que las dos partes que formaban gobierno subieran en las elecciones autonómicas donde se gobernaba y luego en las posteriores europeas. Pero bueno, como le digo, nosotros hemos sido leales a nuestros principios y seguiremos haciendo una oposición útil. Hay una serie de principios y una serie de ejes de actuación que estaban en esos pactos de gobierno que por la parte de Vox entiendo que vamos a seguir siendo leales a sus principios, y si no salen adelante las cosas que estaban en esos pactos de gobierno, pues el Partido Popular tendrá que explicar por qué eran útiles cuando se firmó el pacto y ahora no van a ser útiles. Vamos a esperar. ¿Están ustedes incitando al golpe de Estado en Venezuela, dice Maduro, por esa carta del Foro Madrid firmada por casi 300 parlamentarios de numerosísimos países de Sudamérica y Europa, alentada por Vox? Bueno, yo creo que evidentemente no. Yo creo que lo que se ha hecho con el Foro de Madrid es una defensa de esas democracias que en los países hispanoamericanos están en serio peligro desde hace muchos años, y bueno, pues lo que se ha hecho es trabajar por un futuro mejor para Hispanoamérica, y creo que Vox ha liderado tanto ese Foro de Madrid como también está liderando un consenso europeo para evitar esas políticas de la Unión Europea que tan perjudiciales están siendo para España. Bueno, hoy Vox va a estar, al final resulta que Vox veía yo ayer en un tuit, Vox va a entrar en la Moncloa antes que Feijóo. Hoy van a asistir ustedes a la declaración de Pedro Sánchez. No había leído esa apreciación, pero sí, bueno, pues sí que es cierto. Yo creo que otra cosa, se nos podrá criticar en muchas cosas, pero desde luego que en nuestra oposición a Pedro Sánchez y al Partido Socialista creo que estamos en cabeza en todos los frentes. A nadie se le puede olvidar que si los independentistas catalanes estaban en la cárcel o estaban prófugos de la justicia, ha sido gracias a la intervención de Vox en su momento personándose en ese juicio contra los independentistas, y creo que está personándose en todos los sitios donde lo puede hacer personalmente, como acusación particular. Otros no pueden decir lo mismo. Entonces, bueno, el estar siempre a la espera de que caigan los frutos creo que no es buena. Una pregunta personal a don Carlos, no al presidente de las Cortes de Castilla y León. ¿Usted se atreve a hacer un pronóstico? ¿Va a declarar Sánchez o no hoy? Yo creo que no. ¿Que no? Yo creo que no. ¿Que se acogerá a alguna especie Yo creo de que no, pero subterfugio? Bueno, este hombre nunca deja de sorprendernos. Entonces, igual, con tal de llevarnos la contraria, pues igual lo hace, pero vamos. Entiendo que toda la estrategia que se está llevando en temas judiciales va por esa línea, y vamos a ver hasta dónde puede llegar. ¿Cómo son las relaciones entre los distintos políticos de los distintos partidos en las Cortes de Castilla y León? Porque empezaron de una forma no excesivamente educada cuando Vox irrumpe en el Parlamento autonómico, pues con algunos procuradores en cortes de algunos partidos tratando de hacer feos a la gente de Vox, ¿no? ¿Han mejorado las relaciones o sigue la tensión igual? Bueno, como le decía antes, el inicio fue complicado desde el primer día. Eso que está usted comentando, pues bueno, lo vio todo el mundo. Es decir, los que se arrogan el respeto a las instituciones, pues son los primeros que le faltan al respeto a las instituciones. Y ocurrió el día de mi toma de posesión, que bueno, lo pudo ver todo el mundo, ¿no? Es cierto que algún parlamentario de esos que no me dio la mano el día de la toma de posesión me pidió disculpas los días posteriores, pero bueno, hay muchos que todavía estoy esperando por sus disculpas. Incluso estoy esperando por su saludo por los pasillos. Yo he tratado, y espero que ese sea uno de los legados que quede de mi paso por las Cortes de Castilla y León, el tratar a todo el mundo exactamente igual, con la misma educación, el mismo respeto que creo que tengo que tener con todo el mundo. Pero sí que es cierto que bueno, pues que hay gente que sigue en sus 13, ¿no? Pero desde luego la inmensa mayoría de los parlamentarios hay una absoluta educación, quitando esos meses iniciales que fueron complicados,
pero desde luego la relación, por supuesto, entre los dos grupos parlamentarios que formaban el gobierno, de PP y Vox, es cordial, ha sido muy cordial. Yo solamente puedo tener palabras de agradecimiento para los que han sido compañeros de gobierno del Partido Popular durante estos meses, porque el trato ha sido excepcional, la relación entre los dos grupos ha sido excepcional, y bueno, pues en los otros grupos, evidentemente, ha habido veces que han llevado a la oposición a temas personales, no conmigo, conmigo alguna vez, ¿no? Pero bueno, con nuestro vicepresidente, con Juan García Gallardo, ha habido situaciones especiales y complejas, pero bueno, hemos intentado sobrellevarlas y hacerlo lo mejor posible, y esperemos que de aquí al final de la legislatura, pues siga siendo así. ¿Para qué sirve un presidente de unas Cortes regionales? Vamos a ver, aparte de sentarse ahí en el escaño y pues dar un aspecto de importancia y de institucionalidad y decirle a la gente, le quedan a usted 2 minutos, acabe ya y tal, ¿para qué sirve un presidente? Bueno, la institución es muy grande, no solo lo que supone la actividad legislativa de tramitación, gestión de la mesa de las Cortes, de la Junta de Portavoces, de la dirección y el control de los plenos. La institución tiene casi 100 funcionarios, un funcionamiento en muchos aspectos muy importante, y el presidente, pues quieras que no, apoyado en el secretario general y en todos los funcionarios que hay ahí, tiene que llevar y supervisar la gestión de esa institución. Entonces, bueno, tiene más que lo que se ve a lo mejor en las cámaras. Por eso le preguntaba, es que soy consciente de que usted está continuamente haciendo cosas, sí, pero eso no es algo que normalmente se transmita a la gente, ¿no? Que simplemente ven las sesiones de las Cortes y ven ahí a un señor muy serio o menos serio en la tribuna dirigiendo un poco el debate, ¿no? Y es la percepción que hay entre la gente de que ahí acaba la labor. Sí, pero bueno, como le digo, tiene más labor, tiene más la labor de gestión de toda la institución, pero apoyada en la Secretaría General y en los funcionarios de la Casa, que tengo que decir que han sido excepcionales y fundamentales desde el primer día que hemos llegado allí, desde que he llegado yo allí. Y bueno, luego tiene una parte institucional de representación muy importante que, bueno, pues que te lleva no iba a decir las 24 horas del día, pero sí que casi 365 días a la semana, al año, porque bueno, son muchos los actos a los que te ofrecen ir, intentas estar en todos los sitios, en una comunidad como la nuestra, con 9 provincias y una extensión que es mucho más grande que muchos países de la Unión Europea. Pues bueno, yo siempre he intentado estar en todas las provincias. Es difícil, pero bueno, sí que intento institucionalmente que esa gente que quiere que la segunda autoridad de la comunidad participe con ellos y esté en los actos que organizan y en lo que te proponen, pues intentar estar, aunque bueno, pues es complicado llegar a todos los sitios. Además, en una comunidad como Castilla y León, con un patrimonio cultural tan maravilloso y tan inmenso, y donde se hacen muchas iniciativas para ponerlo en valor, iniciativas donde también se implican las Cortes de Castilla y León. Sí, yo creo que además la labor que en concreto los consejeros que teníamos en el gobierno autonómico, en el área de agricultura y ganadería y desarrollo rural, en el área de cultura, turismo y deporte, creo que la labor que se ha hecho en poner en valor todo ese patrimonio que usted dice, la ley de patrimonio que se ha aprobado recientemente en las Cortes, creo que son de los legados que seguro que Vox ha dejado en ese gobierno autonómico, y que esperemos que bueno, pues llegue a su fin con el Partido Popular en todas esas directrices y en todos esos ejes que se habían marcado en ese pacto de gobierno. Me decía fuera de micrófono don Xavier Orcajo que le quería preguntar por el hermano Lobo. Sí, el hermano Lobo. El hermano Lobo, porque ahora está muy de moda pensar que las cuestiones prejudiciales elevadas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelven todo, son como el bálsamo de Fierabras, pero a la institución que tú presides pues le ha supuesto un disgusto lo de ayer, el echar abajo, el tumbar una ley con una pretensión bastante infantil. Dice, no, eso no se puede hacer porque ese animal
en Europa está en problemas, y como está en problemas no se le puede declarar cazable. Además muy mal escrito, incluso yo vi la versión francesa, incluso en francés. Me da la sensación de que las sensibilidades en esas cuestiones prejudiciales, el querer saber si el instrumento legislador de Castilla y León valoró equilibradamente o eso, ¿cómo funciona? ¿Les preguntan a ustedes elementos que tuvieron en cuenta para...? Me consta, don Xavier, que el consejero de Medio Ambiente, incluso Juan García Gallardo lo ha hecho en sus intervenciones en Europa, han tratado este tema muy sensible para los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El argumento que he leído de ayer de esa resolución es muy banal. Habla de que es una especie que no sé si dice en Europa o en España en concreto, pero claro, yo he escuchado ayer al consejero de Medio Ambiente hablar de que el peso de esa resolución de ayer se basa en unos datos de 2018, y en unos datos no puedes igualar esa especie en toda España con lo que está ocurriendo en la zona alta del Duero y en Castilla y León. Creo que cuando hablamos de los problemas que la Unión Europea trae a los ganaderos y agricultores, nosotros hemos hablado en concreto de Castilla y León, pero entiendo que es en toda España, pues es por cosas como esta. Es decir, nos hemos cansado de decir que en las elecciones europeas se votaban cosas muy importantes, y una de ellas es esta. Y desde luego que lo hilo con temas judiciales. Cuando todo el mundo está hablando de que va a venir Europa a solucionar los problemas de la ley de amnistía o de otro tipo de leyes, hay que ser muy cautos con ello, porque en cosas tan banales y tan sencillas como podía ser hacer una visión concreta de, pues, el caso del lobo en la zona alta del Duero y separarla de lo que es en toda España, pues estamos viendo que no es así. Entonces, bueno, pues es un problema, porque en las comunidades autónomas se intenta legislar cuestiones que son importantes en concretas para las personas de esa comunidad, y luego, bueno, pues nos encontramos con esos tribunales europeos que nos las echan para atrás con unos argumentos, como le digo, que ayer escuché al consejero de Medio Ambiente hablar de un listado de especies de 2018, estamos en 2024. Entonces creo que en muchas cosas se está perjudicando mucho a comunidades como Castilla y León. Hablando de perjudicar a comunidades como Castilla y León, ayer hemos conocido, RC lo ha comentado, que han acordado con Sánchez un pacto fiscal para que tenga su propio cupo Cataluña, y por tanto una financiación privilegiada. Evidentemente esto es un juego de suma cero. Si tú le das más al gobierno de Cataluña, se lo tendrás que quitar a otros, ¿no? Bueno, me imagino que a los que estamos aquí probablemente no nos haya sorprendido a nadie la decisión. Es lamentable, y creo que es muy difícil de justificar que quieras asegurar una presidencia de un gobierno autonómico con una política fiscal en la que perjudicas al resto de comunidades. Creo que no es defendible ni asumible por nadie. Pero estamos llegando a un punto en que verdaderamente es lamentable que no nos sorprendan decisiones como estas. Pero desde luego nadie teníamos duda de que se iba a hacer lo que fuera para ir paso a paso, como vamos a salto de mata en muchas cosas, y esta es una nueva. Las consecuencias que traerá esto, bueno, pues vamos a ver los gobiernos autonómicos cómo responden los grupos parlamentarios socialistas en esos gobiernos autonómicos perjudicados, porque ese es un tema muy peculiar, ¿no? Criticamos las políticas de los gobiernos autonómicos, lo vemos en Castilla y León, y luego cuando se les pregunta por temas de Estado que influyen en todos los gobiernos autonómicos, dicen que eso no es hablar de Castilla y León, que eso es hablar de otra cosa, que nos centremos en Castilla y León. Esas cosas... Emiliano García Paje ya ha salido a la palestra con un pronunciamiento durísimo, diciendo que no se puede comprender el atronador silencio del PSOE ante el grave atentado a la igualdad tras el pacto con el RC. Me tiene perplejo, ha añadido Emiliano García Paje. ¿Y sigue el hilo? ¿Ya ha dicho lo que va a hacer él o no? Nada, como siempre. Vale. Pues eso es lo que digo. Yo creo que
y eso se achaca en los parlamentos autonómicos, se le repite mucho al Grupo Parlamentario Socialista. ¿Qué van a hacer ante esas ofensas y ese crear a ciudadanos de segunda categoría y tercera en las comunidades autónomas? Y bueno, pues su respuesta simplemente es tenemos que hablar de los problemas de Castilla y León, no tenemos que hablar de los problemas nacionales. A nadie se le escapa que todas las decisiones influyen en los gobiernos autonómicos. Me consta que PP y Vox iban a ser duros en sus posturas ante todas estas cosas, pero bueno, vamos a ver hasta dónde se puede llegar. Desde luego que es un paso más en la desigualdad entre los españoles, y es un paso más que veremos qué consecuencias trae ahora, como ya se ha visto en el Parlamento Nacional, con Junts descolgándose de las leyes que presenta el Partido Socialista. Este acuerdo con ERC creo que supone otra, digamos, entre comillas, otra ofensa para Junts. Vamos a ver cómo reacciona a nivel nacional, pero bueno, cuando lleguemos a ese puente pasaremos ese río, ¿no? Ya veremos lo que hay. Don Víctor Lenore le quiere hacer una pregunta. Sí, quería hacer dos preguntillas. Primero, eso que has contado de que los políticos que te negaban la mano luego se han disculpado, no has dicho si se han disculpado en público o en privado. Supongo que en privado. Eso es un poco mezquino, ¿no? O sea, lo de negarte cuando están las cámaras y luego, oye, perdona. Bueno, cada uno actúa como cree que tiene que hacerlo. Yo, desde luego, no he recibido públicamente ninguna disculpa. Sí que es cierto y lo reconozco, no tengo ningún problema en que a título particular haya alguno de esos que lo ha hecho, pero bueno, no somos todos iguales y no nos comportamos todos igual. Nosotros, o la parte que me corresponde a mí, tenemos unos principios que son inquebrantables de respeto a las instituciones y respeto a nuestros votantes y a nuestra idea de lo que tiene que ser este país, y lo hemos demostrado con nuestra salida del gobierno en esas comunidades donde no se han cumplido los pactos y donde pues el señor Núñez Feijóo ha decidido que sus representantes territoriales no podían tomar decisiones, cosa muy curiosa que luego el Partido Popular se ha reiterado un montón de veces que no entendía que una decisión de Vox a nivel nacional pudiera influir en las comunidades. Es exactamente lo que ellos han hecho, es decir, los representantes autonómicos tenían una idea y habían sido leales y pretendían serlo, me consta en muchos casos, en ese punto del acuerdo de promover la inmigración legal y ordenada de acuerdo a nuestra cultura, y bueno, pues desde Madrid se decidió que no, porque Núñez Feijóo no ha estado de acuerdo con esos pactos desde el primer momento. Pero bueno, cada uno actúa como actúa, y desde luego que esa falta de respeto, pues bueno, quedó ahí y sorprendió a mucha gente. Sí, eso te voy a preguntar. De tu relato se deduce que son las directivas y los medios de comunicación de Madrid los que están impidiendo que la derecha española se entienda en los territorios, que es donde se ven los problemas concretos más cerca y donde no tienen esos problemas que vienen de Madrid, ¿no? Sí, y además yo creo que ahora que se ha cumplido un año del 23 de julio de las elecciones del año pasado, pues volvemos a ver estos días la misma línea en determinados medios de comunicación. Volvemos a decir que el Partido Popular ya roza la mayoría absoluta en no sé cuántas, en todas las comunidades prácticamente en las que se han roto los gobiernos, que roza la mayoría absoluta si hubiera elecciones otra vez. Bueno, pues volvemos a lo que yo considero que es un error. No se acaba de valorar la base sólida de votantes que tiene Vox, votantes que hemos dicho por activa y por pasiva, no lo digo yo, sino que lo dicen muchos de sus votantes, que no van a volver a votar al Partido Popular nunca. Entonces, bueno, pues si seguimos empeñados en esa guerra, además una guerra que se ha visto que en las comunidades autónomas, yo lo he dicho en diversas entrevistas estos meses pasados, deberíamos de dar carta de naturaleza y de naturalidad a los pactos de PP y Vox si queremos de verdad, como quiere Vox, echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Si seguimos con la misma estrategia que hemos tenido en esas elecciones que ya había ganado el PP el 23 de julio, 15 días antes de producirse, pues yo creo que no es buena solución para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. ¿Crees que de cara al votante de Castilla y León
¿Se han explicado bien los motivos de la ruptura con el Partido Popular? ¿Aguantan, digieren esa ruptura con cierta naturalidad y van a seguir votando a Vox? Bueno, creo que esa va a ser una labor pedagógica que va a llevar su tiempo. Lógicamente, nosotros no hemos hecho más que cumplir lo que prometimos a nuestros votantes, que es no participar de las políticas socialistas que el PP ha llevado en muchos sitios y en este tema en concreto las lleva, y creo que será una labor que lleva su tiempo, pero como ya ha dicho nuestro presidente nacional y también lo ha repetido nuestro vicepresidente Juan García Gallardo estos días, nuestros principios van por delante de nuestros sillones, y creo que es una decisión que era difícil, que era dura, que nadie se creía y se pitorreaban de que íbamos a abandonar los sillones, de que no se lo creía nadie. Bueno, la prueba ha estado ahí. Desde luego que una gran parte de nuestros votantes están conformes y lo llevaban pidiendo mucho tiempo. Y creo que era una de las líneas rojas por las que no se podía pasar ni debíamos pasar con nuestros votantes. Fuimos muy leales al gobierno con el Partido Popular. Cedimos en muchas cosas, pero entendíamos que debía de ser así, porque se estaban cumpliendo la mayor parte de los acuerdos. Es cierto que quedan cosas pendientes, como es la ley de concordia, que ya se está tramitando en las Cortes de Castilla y León. Vamos a ver si lo que era un texto en común y que se había llegado a un común acuerdo entre los dos partidos sigue siendo así cuando empiece la tramitación parlamentaria. Había una ley de violencia intrafamiliar para tratar a todas las víctimas de violencia por igual, que estaba en ese pacto, pero era un pacto de legislatura. Teníamos 4 años y esperábamos que en ese pacto se produjera. Vamos a ver cómo evoluciona todo, pero desde luego en concreto en esta ruptura del gobierno, pues evidentemente habrá gente que le cueste más entenderlo o no, pero lo que nadie podrá cuestionar es que hemos sido fieles a nuestros principios, fieles a nuestra palabra, y que teníamos que hacerlo porque creemos que no es un problema que se quiera ver tan cortoplacista como se está vendiendo, ¿no? Es que habéis roto el gobierno por 21 menores no acompañados que van a venir a Castilla y León. No, estamos hablando de 21 menores acompañados, pero es que a la semana siguiente ya eran 40 y pico, a la semana siguiente eran 6.000 y a final de verano se dice que van a ser 20.000. Se nos ha tachado de ser insolidarios con Canarias. Creo que los más solidarios con Canarias es Vox, porque quiere plantarse y cortar desde su origen, no facilitar las mafias que trafican con personas, evitar esas muertes tristes que se producen en el mar, y creo que eso es ser solidario con Canarias, y no es ser solidario ir aplazando un problema que va a seguir llegando. Bueno, tenemos las primeras declaraciones de Kake Minuesa a su llegada a España. Pues bien, hombre, estoy contento de estar aquí, feliz, pero disgustado, ¿no? Por lo que ha pasado, por lo malandros que son, por la dictadura, por cómo no te dejan, por cómo te detienen. No sé si habéis visto que os he enviado un mail contándoos todo lo que ha pasado, que es terrible, porque son vejaciones, humillaciones, y lo que tratan es de que no ejerzas tu profesión. Y feliz de estar aquí, sí, disgustado porque no hemos conseguido quedarnos más días y contar todo lo que está sucediendo. También maravillado por lo que es la gente y el pueblo en Venezuela, sí. Ya nos contarás mejor todo lo que has sufrido ahí, pero ¿tú te esperabas esto? Yo no me esperaba. De hecho, a mí me cogen a las 3:30 de la mañana porque yo vuelvo al hotel a por algo, porque no pensaba que que el SEBIN estaba... había una unidad directamente esperándome, o sea, dedicada solo a cogerme a mí y a traerme al instante. Bueno, estoy absolutamente desconectado, no es que tenga un móvil, tengo un aparato destrozado sin ninguna aplicación y no puedo ni conectar nada. Entonces, no esperaba esta persecución. Es verdad que, bueno, algunas medidas hemos tomado y vais a poder ver cosas que hasta ahora no habéis visto. Desde luego. Y lo vamos a contar, ¿no? Aquí, desde luego, en España estás teniendo muchísimo apoyo. Bueno, yo el apoyo que me ha dado OK Diario es impresionante. O sea, siempre, si hay algo que en los sitios en los que trabajo y con los que estoy y que he aprendido, es el FH, ¿sabes? El factor humano. Y en el periodismo no se lleva mucho. Entonces yo sé
que estabais conmigo ahí y es maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, estoy encantado de poder haber dado un poquito de voz a los venezolanos que se lo merecen, ¿no? Porque al final nosotros nos quedamos aquí, es agosto, y algunos pues nos iremos a la playa o al Camino de Santiago, pero ellos siguen ahí, ¿sabes? Ellos siguen ahí mirando a la izquierda y a la derecha. A mí lo más cercano que es como si estuviera en el País Vasco, sabes que te están amenazando, que te pueden matar o secuestrar en cualquier momento. Pues bueno, esa sensación que tenían en los 80, en los 90, que nos han contado tanto, es la misma sensación que se tiene en Venezuela. Pues Kake, bienvenido a descansar y ya hablaremos con más tranquilidad. Muchísimas gracias por tu información sobre todo y por tu labor. Gracias a vosotros y lo bueno es estar aquí. Bueno, pues nos felicitamos de que Kake Minuesa esté ya a salvo en territorio español y de que haya pasado por esta experiencia de detención por parte de la Guardia Nacional Bolivariana o del SEBIN o del organismo represor que sea, ¿no? En fin, qué triste la situación en Venezuela, 25 años luchando por la libertad y parece que no hay manera de echar a este canalla que les... Pues la verdad es que no, la verdad es que sí que es triste, pero bueno, ya está Zapatero y Monedero para solucionar el tema y poner orden. La verdad es que es lamentable que nuestra representación en ese país sean esos dos personajes, ¿no? Pero bueno. Bueno, lo de Monedero es lamentable y comprensible, ¿no? Porque recibió $400.000, eran del Banco del Alba, recibió Monedero. Por cierto, le mandé un listado de 20 preguntas de en base a qué había cobrado ese dinero. No he logrado todavía que me responda, ¿no? Pero vamos, evidentemente Monedero es el bien pagado, está allí para cumplir con sus obligaciones para con el régimen. Fue avisado por un tal Montoro, regulariza o si no vas a tener problemas. Exactamente. Oh, gracias a Montoro se libró Monedero de que le empapelara Hacienda. Bueno, vamos a esperar, siguen llegando noticias desde Venezuela, pero es todo tan confuso que tampoco nos atrevemos a hacernos eco más que de aquello que veamos que va siendo confirmado. Por ejemplo, confirmado está que la web que la oposición venezolana estaba utilizando para poner las actas a disposición del público, las actas electorales, para que se vea el triunfo arrollador de la oposición, pues o bien la han hecho objeto de algún ataque o bien está teniendo tal avalancha de peticiones que lleva algún tiempo sin funcionar, y ha anunciado María Corina Machado que en breve los problemas técnicos se solucionarán. ¿Qué porcentaje de actas estaban en poder de...? 73,2% de las actas. Y con ese 73,2% el conteo de los votos demuestra que aunque las que faltan, el 100% de los votos fueran a Maduro, daría igual, habría ganado igualmente la oposición, porque la diferencia es brutal, de 6 millones y pico de votos para Edmundo González, el candidato de la oposición, a 2.900.000 votos para Maduro, con lo cual en los 3 millones de votos que faltan por recontar, aunque fueran todos a Maduro, no llega a lo que ha tenido Edmundo González. Bueno, pues le agradezco mucho a don Carlos Pollán que haya estado con nosotros hoy, y nada, no sé si se quedan ustedes alguna pregunta en el tintero. Yo quería hacer una, pero bueno, primero felicitar por el aumento de la natalidad en Castilla y León, y segundo, no has mencionado la política esta del latido fetal, que era una política bastante moderada y que el PP se negó a ponerla en marcha, ¿no? Bueno, fue una de las cuestiones en las que el Partido Popular digamos que ha defraudado en ese pacto, ¿no? Yo creo que nuestro vicepresidente también lo dijo claramente en ese tema. Ante la presión mediática, pues la verdad es que se echaron para atrás después de haber sido un acuerdo de gobierno que no era más que informar a las mujeres que podían tener esa duda, bueno, pues de informarlas de opciones que podían tener. Y bueno, pues es una de las cuestiones que más nos dolió y que consideramos que, bueno, pues debíamos de dejar a un lado porque se estaban haciendo muchas cosas bien, pero sí que es cierto que hemos sido tremendamente positivos y leales a ese pacto de gobierno, aunque en determinadas cosas pues evidentemente nos han dejado de lado. Y bueno, pues ahora el paso a la oposición será una oposición útil, pero una oposición dura y en la que habrá que negociar punto por punto y caso por caso cuestiones que, bueno, pues ese pacto de gobierno hacía que salieran adelante,
Pero la aritmética parlamentaria en este momento en Castilla y León es que el Partido Popular, para sacar adelante lo que tenga que hacer, pues tiene que ser o con Vox o con el Partido Socialista. No hay otros términos intermedios. Vamos a ver dónde estamos cada uno. Pues muchísimas gracias, don Carlos. Don Eric, ¿qué dicen nuestros oyentes? Pues nuestros oyentes, don Luis, esa pregunta que les hacíamos esta mañana de si creen que Sánchez declarará hoy ante el juez Peinado, que como recordemos a las 11 de la mañana el presidente del gobierno en el Palacio de Moncloa debería declarar ante el juez Peinado y ante la abogada de Vox, Marta Castro, si creen que lo acabará haciendo. Ya algunos, bueno, me imagino que ustedes ya durante la tertulia han dicho su opinión, y los oyentes, a esas tres opciones que les dábamos, sí, no y no lo sé, pues con un rotundo 75% la gente cree que no va a declarar, ya sea porque buscará alguna triquiñuela para ni siquiera presentarse, o si se presenta dirá que no tiene que hacer ninguna declaración, que todo está perfecto y que Begoña Gómez es una ciudadana como los demás. Antes me ha pasado un oyente, no sé si el documento será cierto, un papel que escrito a mano que decía: hola, soy la madre de Pedro Sánchez, le digo que mi hijo no podrá asistir a la declaración por tener 38 grados de fiebre. Sí, bueno, seguramente Pedro Sánchez haya cogido un termómetro, lo haya puesto un poco en una bombilla y diga: ay, estoy enfermo. Bueno, lo hemos hecho todos, Pedro Sánchez, sabemos ese truco, lo conocemos. Veo que los que están en la mesa también conocen ese truco, ya sea por padres o por hijos, alguna vez lo han visto, pero bueno, no sé yo si le funcionará esta vez a Pedro Sánchez. Ya les digo, un 75% cree que no, un 19% cree que sí, que bueno, es un porcentaje bastante alto también, aunque yo pensaba que iba a ser un poco más alto, he de decirlo, y un 6% no lo sé. Hay mucha gente que suele ser una opción que tiene menos porcentaje, esta vez un 6%, hay bastante gente que no tiene claro qué va a hacer. Hay que decir que como Pedro Sánchez es tan imprevisible, pues es normal que haya gente que no lo tenga claro. Yo puedo estar incluso en esa opción de que no tiene claro qué es lo que va a hacer Pedro Sánchez, si va a declarar o no. También nos han dejado muchos comentarios, don Luis, sobre este tema tan candente que tenemos en el día de hoy, junto a las elecciones venezolanas, que ya han hablado un largo trecho de ellas. Nos dice, por ejemplo, Carguela: sí declarará. Otra cuestión es toda la literatura que le eche. Ya sabemos que Judas era un modelo de conducta a seguir en comparación con Sánchez. Eso mucha gente también lo ha dicho, que sí que declarará, pero bueno, lo que diga ya es otra cosa. Lo comentábamos esta mañana don Luis y yo, que declarar es una cosa y que sirva para algo lo que diga es otra. Nos dice también Miguel Castilla, un asiduo de nuestro programa: no solo no va a declarar, sino que igual al que pone a declarar es al juez Peinado. Igual hacen una encerrona de que llegue allí y de repente el que tiene que declarar es él. La sesión de control del gobierno, ¿no? Efectivamente, ya hemos visto varias. Sí, se repite. Si es que ya no tiene ni originalidad, don Javier, ya es que repiten lo mismo de siempre. Si ahora con ella igual. Si es que sí son siempre los mismos métodos. También nos dice Sandra Marcos: declarará sí, pero dirá que no sabe, no contesta o no lo recuerda. Puede decir lo mismo que el rector de la Complutense. Yo pensaba que mi mujer era licenciada, ¿no? No le pedí el currículum, ¿no? Antes de casarme. Y también nos dice, por ejemplo, Álvaro GM: es un aspirante a dictador y hará lo que sea para no declarar y demostrar que su persona está por encima de todo, incluso de la justicia. Ya hemos visto algunos movimientos para demostrar que está por encima de la justicia. Bueno, pues este sería uno más. Y por último nos dice Lilibith66: no, pero quedará patente que algo oculta, porque si no hay nada que ocultar, declaras y defiendes la inocencia de tu mujer. O sea, mucha gente también está en esta opinión de que si no declara, está claro que algo tiene que ocultar. Si no diría lo que tiene que decir, y como dice el señor Pedro Sánchez, pues es todo fango y que quieren ir a por él y buscan a través de su mujer hacerle daño. Pues no, que declare y que diga lo que tiene que decir y salimos todos de dudas. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias, don Eric. Muchísimas gracias, don Carlos Pollán, por habernos acompañado en esta mañana de martes. Muchísimas gracias, don Xavier Orcajo. Le seguimos luego en la redacción abierta. Ya lo creo. Y muchísimas gracias, don Víctor Lenore. Le seguimos en sus artículos siempre interesantísimos en prensa. Gracias a los cuatro. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a rematar el programa.